Lunes 19 de junio, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Noticias 7, después de este fin de semana en el que homenajeamos al padre ecuatoriano. Le decimos que tenemos mucho para contarte, tanto en el ámbito nacional como internacional. Así que nuestra propuesta informativa en este inicio de semana comienza aquí. Varias muestras de apoyo recibió el jugador de la selección ecuatoriana de fútbol Felipe Caicedo tras las declaraciones racistas de un periodista peruano. Le contaremos también que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda entregó viviendas en la provincia del Oro. 40 familias se beneficiaron de estas casas. Y tal como lo anunciamos, este domingo se conmemoró el Día del Padre. Le mostraremos más adelante las historias de dos progenitores, ejemplos para sus hijos. Y en lo internacional, rechazo total ante el atentado registrado en Bogotá, Colombia, donde fallecieron 3 personas. Estas y más noticias se las detallamos enseguida. Pero antes damos la bienvenida a esta nueva semana de actividades con las postales de nuestra tierra. Bellísimo. El atrio de la Catedral de Quito, también conocido como el Templo de Carondelet, está ubicado en el centro histórico de la ciudad, en la Plaza de la Independencia, lugar en el que se encuentra también el Palacio Presidencial, la Conferencia Episcopal y el Palacio Municipal. Con la carita de Dios, imágenes que muestran la bellísima capital de los ecuatorianos, arrancamos. El presidente de la República, varios ministros de Estado se solidarizaron con el delantero ecuatoriano Felipe Caicedo, quien recibió comentarios de carácter racista de un periodista peruano en las redes sociales. El apoyo al jugador ecuatoriano se ha multiplicado. Diversas reacciones han generado en las redes sociales estas palabras del comentarista peruano Philip Butters, emitidas durante su programa de televisión. Vamos a jugar contra Ecuador en Quito, ¿no? Ecuador en Quito. Y Ecuador, los ecuatorianos no son negros, son cocodrilos. Cocodrilos de altura. Eso tiene bíceps en los párpados, hermano. O sea, tú le haces ADN a Felipe Caicedo, no es humano, es un mono. ¿O no? Físicamente están gorila, muy pero muy encima de nosotros, conocen su cancha. Y está en altura, son unos negros apretados, hermano, que te muerden y te dan ébola. De manera inmediata, la Cancillería del Ecuador emitió un comunicado rechazando las expresiones racistas en contra de Felipe Caicedo. A estas muestras de rechazo se sumaron las del presidente de la República, Lenín Moreno, quien expresó: el color de la piel forma parte de la rica diversidad de este país. Felipao Caicedo, eres orgullo del Ecuador. En la cancha, también valores. El Ministerio de Cultura de Perú, las federaciones de fútbol de ambos países y seguidores del jugador ecuatoriano expresaron su apoyo al delantero, quienes además han solicitado una mejor práctica periodística. Sobre el tema, el jugador del Español de Barcelona posteó en su cuenta de Twitter lo siguiente: gracias a toda la gente que se ha manifestado en contra del racismo. Tengo claro que este señor no representa a Perú, solo representa la falta de valores, complejo y odio de alguien que sufre por los demás. Di no al racismo. El expresidente de la República, Rafael Correa, también interactuó en las redes sociales expresando: qué buena respuesta de Felipao a las expresiones racistas que, como bien dijo, no representan a Perú, sino tan solo a la falta de valores. Se conoce que el canal peruano Willax suspendió el programa conducido por Butters tras sus expresiones y mantendrá su postura hasta que el comentarista pida disculpas por las palabras empleadas para referirse al jugador tricolor. Carlos Flores, Ecuador TV. Cambiamos de tema. 40 viviendas en el área rural fueron entregadas por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda en el Cantón Arenillas, provincia de El Oro. Familias de 5 comunidades se beneficiaron. Stalin Orellana y su esposa Nancy alcanzaron uno de sus sueños, tener su casa propia. Y ocurrió gracias a un esfuerzo familiar, con el apoyo del bono de vivienda que entrega esta cartera de Estado. Estoy muy contento, creo que al igual que todos mis compañeros nos sentimos muy alegres, ya que es un sueño que desde hace mucho tiempo anhelamos todas las familias de aquí, de estos sectores. Se hizo oficial cuando tuvieron el título de propiedad en sus manos. Ellos, al igual que 40 familias de 5 comunidades rurales del Cantón Arenillas, fueron los beneficiarios de un plan habitacional que apunta a solucionar el déficit de vivienda digna en todo el país. Gracias a Dios hoy tenemos una casa digna, cómoda, bonita, hermosa, amoblada, casi se puede decir, ¿no? Porque tanto el baño quedó con cerámica, ya simplemente de usar la casa. Sí, ahora tenemos nuestra casa que muchos hemos vivido en casa de caña, ahora ya tenemos nuestra casita de cemento, mucho segura.
La infraestructura de hormigón armado, levantada en ladrillo, tiene 36 metros cuadrados de construcción. En estas 40 viviendas se invierten $254.000. Nacional no le entrega una casa, le da un incentivo de vivienda para que ellos a futuro puedan mejorarla, ampliarla, ¿no? Y de esta manera puedan desarrollar todas sus actividades familiares acorde a lo que se les entrega. Según se informa desde el Midubi, en la provincia de El Oro se ha invertido en las últimas 175 soluciones habitacionales $1.250.000. En el país, la inversión es cerca de $40 millones, es decir, al menos el 50% del déficit habitacional ha sido superado. Marixa Castillo, Ecuador TV. Líderes afroecuatorianos de 5 provincias buscan implementar su agenda del decenio con entidades locales. En el marco del convenio internacional proclamado por las Naciones Unidas, se instalaron mesas de trabajo en justicia, desarrollo y reconocimiento de este grupo. En el foro de las Naciones Unidas el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en un trabajo coordinado con la Secretaría de la Gestión de la Política, impulsaron en Guayaquil la conformación de la mesa de articulación local entre líderes afroecuatorianos. 2015 y 2016 hemos hecho la agenda, que es la formulación de políticas. Esta vez, este taller, ya no vamos a reflexionar, no vamos a debatir políticas, sino vamos a hacer propuestas. Se trata de cristalizar y de implementar la agenda. Como parte de los ejes fundamentales del decenio afro, se trabajó en los temas de justicia, reconocimiento y desarrollo, participando cerca de 80 representantes de organizaciones productivas y culturales del Ecuador. Estamos los afros buscando estos espacios para poder ser reconocidos. Ahorita lo que queremos más enfocando en el desarrollo y la justicia. ¿Qué podemos hacer? ¿O qué podemos lograr para ese desarrollo económico? El desarrollo económico no solo se lo logra trabajando, el desarrollo económico se lo logra estudiando. La cita convocó a líderes de las provincias de Guayas, Santa Elena, El Oro, Los Ríos y Azuay. En días pasados ya se trabajó en una primera mesa en la provincia de Chimborazo y representantes de provincias cercanas, con el fin de socializar esta agenda en todo el territorio nacional. El objetivo es establecer una ruta de trabajo para ir exigiendo el cumplimiento de la apertura a la inclusión del pueblo afrodescendiente, tanto en la inclusión económica, en la inclusión social de todo el Ejecutivo desconcentrado. En Guayaquil, Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Con el fin de brindar una conexión entre las empresas y profesionales jóvenes que terminan su carrera, en la capital se desarrolló la primera exposición de trabajo y pasantías universitarias. Jóvenes profesionales o aquellos que están por culminar sus estudios se dieron cita en el norte de la capital para participar de la primera expo de trabajo y pasantías universitarias. Tenemos empresas desde manufactura y consumo masivo hasta farmacéutica, tenemos servicios, tenemos banca, telefonía, etc. Una iniciativa del sector privado cuyo objetivo es atraer talento joven a las medianas y grandes empresas que operan en el país. Lo bueno es que nosotros, las empresas que tú ves acá son empresas privadas grandes, que muchas de ellas persisten, siguen contratando gente a pesar de cualquier tipo de desaceleración, ¿no? Esta vinculación es calificada como positiva por los asistentes, pues les permite ampliar su oportunidad de inserción laboral. ¿Hay posibilidades de trabajo? Sí, hay bastante acogida. Yo soy ingeniera comercial, entonces hay bastante acogida en esa carrera, en esa área. Es un aporte positivo para todos nosotros como estudiantes y también para las empresas, se benefician de talento nuevo y de nuevas ideas. En la feria se ofreció además posgrados para aquellos jóvenes que buscan continuar con su preparación académica. Ya que si es que uno termina la licenciatura, pues ¿por qué no acrecentar los conocimientos? La exposición que se desarrolló este sábado convocó a cientos de jóvenes que confían que con una economía en recuperación puedan conseguir una plaza laboral. Aquí tenemos gente desde los 18 años hasta 40 años, la verdad. Entonces yo creo que todos tenemos muchas ganas de trabajar. Aquí es una oportunidad para poder tener un empleo, ¿no? Un mejor futuro más que nada. Carlos Flores, Ecuador TV. El pasado 16 de junio el Ministerio de Salud Pública cumplió 50 años de servicio, una de las instituciones que en la última década evolucionó en beneficio de los ecuatorianos. Hoy esta cartera de Estado es un referente a nivel internacional y de la región por sus políticas de salud, promoción, prevención, rehabilitación, cuidados paliativos y recuperación implementadas en modernos hospitales y centros de salud. Como parte de los eventos para conmemorar su medio siglo de vida, se desarrollarán varias actividades en todo el país. Se prevé realizar un acto en las instalaciones del antiguo Hospital Eugenio Espejo de Quito.
Petroamazonas EP, con el objetivo de obtener inversiones para un grupo de 15 campos ubicados en la provincia de Orellana y Sucumbíos, dará inicio a la ronda Campos Menores 2017, dirigida a inversionistas nacionales e internacionales. Este evento comprende aquellos campos cuya producción es inferior a 5.000 barriles diarios de petróleo. La estrategia implementada por el Gobierno Nacional es incrementar la producción. El conjunto de medidas buscan generar además nuevas inversiones en el sector hidrocarburífero del Ecuador, siendo este sector uno de los que dinamizan la economía del país. La cita será el 27 de junio. Y este fin de semana se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Por tal motivo y con el propósito de enfrentar los efectos de esta problemática, el Ministerio de Ambiente realizó en Catacocha, provincia de Loja, un evento en donde se suscribieron convenios con los gobiernos locales para trabajar conjuntamente en la mitigación de la sequía en la zona. Al acto acudió el ministro del ramo, Tarcisio Granizo. Esos tus cabellos blancos, bonitos, ese hablar cansado, profundo que me lee todo. Ayer se celebró el Día del Padre y a continuación destacamos la labor que realizan los jefes del hogar por levantar a sus familias. Conozcamos a continuación una historia ejemplo de ello. Su trabajo lo realiza en horarios rotativos. Él es evaluador de llamadas en el Sistema Integrado de Seguridad EQ911 de San Borondón. Aquí a veces hay alertantes que llaman estresados, nerviosos, en pánico, y nosotros tenemos que mantener la calma. Cristian Aguilera es padre de familia y tiene 2 hijas que por cosas de la vida nacieron con circunstancias similares, diagnosticadas como trastornos de déficit de atención e hiperactividad, además de características autistas. Pruebas que en el camino se van superando con la compañía de su esposa, quien destaca su labor como jefe de hogar. Sí, me derrumbé, pensé que el mundo se me venía encima y gracias a él he podido superar con el apoyo, con su ayuda, tanto física, moral, psicológica, emocional y el amor que le entrega en el hogar. Entonces, por eso hemos podido superar esto. Después de una jornada laboral, para Cristian el mayor premio es ser recibido por sus pequeñas niñas, con las que a pesar del cansancio comparte tareas escolares y también colabora en algunos quehaceres domésticos. Cristian, padre y esposo, señala que la familia es la fortaleza para llevar adelante cualquier situación adversa, como el diagnóstico de sus hijas. Jamás perder la fe, aprender los problemas, aprender de los errores y seguir adelante, sobre todo por el bienestar de la familia. Lo que yo espero es que algún día que mis hijas, Dios lo permita, puedan desarrollarse y tener un estilo de vida un poco normal, puedan conseguir un hombre como él. Como él, hay muchos padres en el mundo que trabajan duro para llevar el sustento a sus familias y ser ejemplo para sus hijos. Por ello rendimos un homenaje a ese jefe de hogar. ¡Feliz día, papá! Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Edwin Maldonado es el padre de Ramsés, un niño con habilidades artísticas y deportivas. Ser padre a tiempo completo es su vocación, por lo que considera que el mejor regalo para celebrar su día fue ver a su hijo sonreír y alcanzar sus sueños. Como pintor, Ramsés cuenta ya con más de 1.200 acuarelas y en su faceta de nadador ha conseguido muchas medallas y se prepara para llegar a un mundial. Todo esto a sus 10 años, en los que ha contado con el respaldo total de su padre. Sí, se ha esforzado mucho para apoyarme mucho y muchas cosas más, porque él es, para mí, él es el mejor padre. Para Edwin Maldonado se trata de una relación basada en el amor y el respeto, pero sobre todo en el apoyo que como padre puede darle a su hijo. Entonces, fruto del tiempo que le he dedicado a Ramsés, es que Ramsés ha podido salir ahora en tantas actividades. Entonces dicen que es un niño genio, pero no es genio, es que es un niño bastante dedicado. Y también yo me dedico completamente a él. Y los papacitos que nos dedicamos a los hijos siempre son diferentes. Nos cuenta que es descomplicado y así recuerda los primeros años de Ramsés, en los que aprendió a ser padre soltero. Bueno, antes yo utilizaba traje, terno, corbata y ya dejé porque en un bolsillo andaba a llevar el biberón, en el otro los pañitos, en el otro la medicina, en el otro y andaba el terno así. Entonces dije nunca más. Conmigo fue a la guardería, fue a la escuela, fue a los primeros grados, hasta los 9 años y ahora está ya muy bien. Y yo soy un encantado. Yo creo que soy el padre más afortunado que puede haber. Evidencian mucha complicidad, pues son incontables las enseñanzas que aprenden juntos todos los días. Entonces yo le he enseñado eso, que siempre uno tiene que hacer su mejor esfuerzo.
Y en todas las actividades él hace lo mejor que puede. ¿Usted también hace su mejor esfuerzo como padre? Y yo sí hago el mejor también esfuerzo y también me equivoco. Pero hago lo posible por equivocarme menos cada día. Lo que me dice todos los días es que haga mi mejor esfuerzo y que siga adelante. Por eso para ellos celebrar el Día del Padre tiene mucho significado. Más allá de los regalos está la certeza de tenerse el uno para el otro. Sofía Montoya, Ecuador TV. Las flores, la limpieza y pintura de lápidas y oraciones se convirtieron en las muestras de cariño más comunes para quienes recordaron el Día del Padre. Familias enteras concurrieron este domingo hasta los distintos cementerios del país a visitar al que en vida fue padre, esposo o abuelo. Las fotografías de su ser querido trajeron a la memoria los momentos vividos que a más de uno invadió de nostalgia. Revisamos otros temas. El expresidente de Ecuador, Abdalá Bucaram, realizó un mitin político tras 20 años de permanecer autoexiliado en Panamá. A Bucaram Ortiz se lo acusó de actos de corrupción, entre ellos el caso de la mochila escolar, peculado y más. La llegada en helicóptero es una escena que se repite con el retorno del expresidente Abdalá Bucaram. Algunos ciudadanos que lo esperaban no recordaban la gestión política del exmandatario. ¿Sí se acuerda cómo fue la presidencia de él? Claro, claro. ¿Fue buena? Sí, sí fue buena. Sí. Como toda persona, ni buena ni mala. Un poquito hacia malo para abajo. En la tarima lo acompañaron sus hijos, la asambleísta de Fuerza Ecuador María Mercedes Cuesta e inclusive el expresidente Lucio Gutiérrez. Además estuvieron presentes amigos cercanos como Omar Quintana, entre otros. Quiero agradecer la presencia del ingeniero Lucio Gutiérrez. Tampoco faltó a la cita su hermana, la ex alcaldesa de Guayaquil, Elsa Bucaram, recordada por su desempeño en el Cabildo porteño en la entrega de juguetes de diciembre de 1989. Solo hago política porque yo sé que tú representas los ideales de un pueblo. Durante su discurso, Bucaram hizo referencia a los supuestos responsables de su destitución. Unas fuerzas armadas oligárquicas que se entregaron a un general que me traicionó. Finalmente, Abdalá Bucaram se refirió a la oligarquía y bailó en la tarima, tal cual lo hacía cuando se desempeñaba como primer mandatario. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Para parte de la población, el gobierno de Abdalá Bucaram es uno de los de más triste recordación. Expertos aseguran que convirtió a la política en un espectáculo circense. Sus presentaciones en la tarima, bailando, cantando y haciendo bromas, fueron causa para que la prensa internacional le dedique cientos de noticias y reportajes, a tal punto que se burlaban de las acciones del entonces presidente Abdalá Bucaram Ortiz. Gobernó nuestro país apenas 6 meses, desde el 10 de agosto de 1996 hasta el 6 de febrero de 1997. Bucaram fue sacado por una revuelta popular que contó con el apoyo del Congreso de ese entonces, que dictaminó su incapacidad mental para gobernar. Pese al poco tiempo que duró en el poder, su gobierno está considerado como uno de los más corruptos de la historia. Justamente su caída se debió, entre otras cosas, a las denuncias de corrupción en las aduanas, compra de insumos para la administración pública, mochila escolar, entre otras. Fuera del poder, Abdalá Bucaram se refugió nuevamente en Panamá, en un autoexilio que duró 20 años. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. La presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Raquel González, indicó cuáles son las funciones de la entidad ante los casos de corrupción registrados en el país. Además, dijo desde cuándo el organismo trabaja de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado en estos temas. Escuchemos. Estamos desde el mes de noviembre trabajando conjuntamente con la Fiscalía. Es más, el Consejo de Participación realizó un curso de capacitación para mejorar las capacidades de los jueces y fiscales y entre ellos los que están investigando el caso de Brecht. Estamos haciendo acompañamiento, no podemos duplicar atribuciones. Quien investiga es la Fiscalía. El Consejo de Participación promueve la participación ciudadana para que haga sus denuncias, demandas, pedidos para ser investigada y que sirvan estas como insumo para las autoridades competentes de investigar o de control.
El ministro del Interior, César Navas, publicó en su cuenta de Twitter sobre la incautación de droga en el puerto de Guayaquil. Operativo en Puerto de Guayaquil permite capturar aproximadamente 2,5 toneladas de cocaína que dejó como resultado un detenido para investigaciones. La noche de este sábado, mediante análisis, se perfiló un contenedor en el que se enviaría una gran cantidad del alcaloide a países europeos. Los agentes encontraron 192 cajas de banano para exportación y varios paquetes con cinta de embalaje, en cuyo interior se encontraba la droga. Julio Ches, responsable de la carga, fue detenido para investigaciones. 6 de la mañana con 50 minutos. Le contamos también que el sector automotriz presentó en Quito los nuevos modelos de autos en sus distintos segmentos. La reducción en el impuesto al valor agregado IVA y el ingreso de nuevas marcas llamó la atención de los asistentes. Fueron 16 marcas en total las que participaron del Automundo 2017, una amplia gama de modelos y precios que convocó a familias y personas interesadas en adquirir un nuevo vehículo. Veo que los modelos están mejores, los precios han bajado un poco también. La reducción del IVA del 14 al 12% y factores como ingresos al mercado de nuevas marcas fue parte de la expectativa. Hay bastante gama de precio y de modelos sobre todo. Sí se nota que están bajando los precios. El aporte tributario de este sector es uno de los más importantes del país, según los datos de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Representa en términos de aporte tributario al Estado más de $1.000 millones al año. Otro de los factores que ayudarán a una franca recuperación del sector es la liberación de cupos, lo cual beneficiará al comprador. Los carros, ya le digo, tienen unas marcas y unos modelos muy interesantes, asequibles también, ¿no? Les veo bastante convenientes y que dan bastantes facilidades de pago. Superada la desaceleración económica que sufrió el país, derivado de la baja del precio del crudo en el mercado internacional, las proyecciones en el sector son buenas. Carlos Flores, Ecuador TV. De inmediato, las noticias más importantes del acontecer internacional. Preste mucha atención. 3 personas fallecieron y 9 resultaron heridas en un atentado ocurrido en un centro comercial de Bogotá. Las autoridades investigan este hecho. En Colombia se registró este fin de semana una explosión en el centro comercial más concurrido de Bogotá. 3 personas fallecieron, entre ellas una mujer de 23 años de nacionalidad francesa. Además, 9 ciudadanos resultaron heridos. Miembros del cuerpo de bomberos y ambulancias llegaron al lugar donde evacuaron a los heridos a un hospital cercano. Testigos dijeron haber sido sacados de los cines y tiendas después del atentado. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, condenó esta tragedia calificándola de cobarde atentado terrorista en el centro andino, en pleno corazón del distrito turístico de Bogotá. Además, dijo que la víctima francesa se le identificó como Julie Huyn, quien había estado en ese país los últimos 6 meses de voluntaria en un barrio pobre y se preparaba para regresar en los próximos días a su nación. El presidente Juan Manuel Santos ofreció una recompensa de 100 millones de pesos a quien tenga información sobre este hecho. Además, se solidarizó con las víctimas y sus familiares. Nuestros corazones están con las familias de las personas que perdieron la vida, estas 3 mujeres que lamentablemente fallecieron. El reporte de los centros de salud nos indica que una de las víctimas, Pilar Molano, sigue en cuidados intensivos. Nuestras oraciones, toda nuestra solidaridad y apoyo para ella. Los Flores, Ecuador TV. Después de la tragedia, varios jefes de Estado publicaron en sus redes sociales mensajes de solidaridad para el pueblo de Colombia. Este atentado fue condenado por el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, quien publicó en su cuenta personal de Twitter: rechazo total a la violencia. Nos solidarizamos con el dolor de la hermana Colombia. Cuenta con todo nuestro apoyo, querido Juan Manuel Santos. Además, en un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador manifestó que el Ecuador expresa su solidaridad con el pueblo y el gobierno de Colombia y rechaza estos actos violentos indiscriminados contra la población civil. Asimismo, hace extensivas sus condolencias a los familiares de las víctimas. Mandatarios de otras naciones, como Evo Morales de Bolivia, expresaron en sus redes sociales lo siguiente: solidaridad con el pueblo colombiano ante el atentado en Bogotá. Desde Bolivia manifestamos nuestro compromiso total con la paz en Colombia. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, publicó lo siguiente en su cuenta de Twitter: en 23 años de edad, compromiso voluntario en Bogotá. Una compatriota ha perdido su vida en una explosión. Tristeza y condolencias para su familia. Mientras Pedro Pablo Kuczynski, presidente de Perú, se sumó a los mensajes de solidaridad. Un abrazo fraterno y solidario al pueblo y gobierno colombianos. Mi rechazo rotundo al execrable atentado ocurrido ayer en Bogotá. Carlos Flores, Ecuador TV.
En otro punto del planeta, al noreste de Lisboa, los incendios forestales provocaron la muerte de 61 personas. La mayoría fallecieron mientras trataban de huir de las llamas en sus vehículos. El fuego se registró el sábado en la zona de Pedrógão Grande, a 150 kilómetros al noroeste de Lisboa. El primer ministro de Portugal, António Costa, manifestó que las llamas causaron una tragedia humana más allá de cualquiera en nuestra memoria. Mientras en el torneo de la Copa Confederaciones en Kazán, en el partido de fútbol entre Portugal y México, se hizo un minuto de silencio en solidaridad con las víctimas. Y este sábado en las costas de Libia fueron rescatados cerca de 800 inmigrantes, la mayoría procedían de países del África subsahariana. Según la Guardia Costera de Italia, se tuvo que realizar 6 operaciones diferentes para poder ayudar a las personas que navegaban a bordo de 5 botes de goma. Además, informó que una de las lanchas se desinfló y se hundió. Amigas y amigos, en este inicio de semana le recordamos que los medios públicos están a su servicio. Revisemos de inmediato lo que reseñan los principales titulares de la prensa a nivel electrónico. Tenemos en este momento Agencia Pública de Noticias Andes, ministra de Justicia, vamos a revisarlo a continuación, impulsará lucha contra la violencia de la mujer como una bandera de la sociedad. Avanzamos, Ecuador rechaza la violencia y se solidariza con Colombia tras atentado con explosivos en Bogotá. Vértigo, destreza y gracia se conjugan con la belleza de la música en el show de circo Garruche. Y tenemos Código de Entidades de Seguridad Ciudadana se enfoca en el respeto a los derechos humanos. Esta y más noticias usted podrá ver a través de la Agencia Pública de Noticias Andes. Vamos en nuestro repaso a visitar en este momento al portal de Diario El Telégrafo, decano de la prensa nacional. Ahí está, miren ustedes, al mes se registran cerca de 500 desaparecidos. Destacado en este momento en el ámbito nacional de Diario El Telégrafo, Julian Assange cumple 5 años refugiado en la Embajada Ecuatoriana en Londres y le comentamos que se anuncia también por parte de Julian Assange un testimonio en el balcón de la Embajada en ese país en las próximas horas. Avanzamos, hay petición para que Matriz sea en Cuenca. Fernando Cordero en este momento también hace declaraciones. Jóvenes plantean ideas de lucha contra la corrupción. Avanzamos en nuestro recorrido. La Yumbada de Coto Collao realiza la Fiesta del Sol y Jorge Glass goza de un 59,37% de aprobación según perfiles de opinión. En nuestro recorrido llegamos a la página de Noticias 7 del canal de los medios públicos, www.mediospublicos.es. Ahí están nuestros compañeros del equipo que estuvieron antecediendo a este informativo. Están también los compañeros de Café TV que entrarán en escena a las 8 de la mañana con 30 minutos. Y por supuesto usted puede ver nuestros programas de opinión, Palabra Suelta con Javier Lazo. Tenemos también Pulso Político con nuestro compañero Carlos Rabascal. Y por supuesto tendrá que ver también otra programación que está disponible a través de Canal 7 para todo el país. Si usted quiere seguir también nuestra programación, puede hacerlo en cualquier punto del planeta a través de esta página electrónica. Son las 6 de la mañana con 58 minutos y tenemos que hacer nuestra primera pausa. Al regresar, Carlos Rabascal construirá pensamiento crítico, así que no se despegue de Canal 7. El índice de obesidad se incrementó en 79 países del mundo y lamentablemente Ecuador no es la excepción. Los azúcares, las grasas y la sal son quizás los más dañinos para la salud y por supuesto los culpables de tanta obesidad. Es un programa especial que lo dedicaremos a usted. Preguntas, inquietudes responderemos aquí en este espacio al mediodía. Como siempre, por Ecuador TV.
La historia de Nahum Briones, el bandido más famoso de Loja, considerado como el Robin Hood ecuatoriano. Basada en el libro de Eliezer Cárdenas. Cuando tengo recelo disparo. ¿A qué vienes? Una obra clásica, escrita y dirigida por César Carmignani. En primer plano, solo cine ecuatoriano, presentamos Polvo y Ceniza. Este domingo 22 horas. Baños es una ciudad llena de historia y bellos paisajes que encantan a propios y extraños. Con su espectacular vista del volcán Tungurahua, su gastronomía y su gente, Baños es una mezcla de aventura y tradición. Baños me gusta por su turismo, sus emprendimientos, su gente y su amabilidad. Ecuador Multicolor. Hoy, 14:30. Dos hombres con dos visiones totalmente opuestas sobre la supervivencia se aventuran en uno de los paisajes más áridos del planeta. Usaré cada recurso que tenga para aislar este refugio para nosotros. Es un lugar muy peligroso. Si caes aquí, mueres. El instructor de técnicas de supervivencia, Cody Landín, y el veterano de operaciones especiales, Joe Tetay. Dos hombres con diferentes tácticas de supervivencia muestran cómo mantener el calor. Sobrevivientes extremos, lunes 20 horas. Oh man. TV. El lugar donde compartes, te diviertes y aprendes. De lunes a viernes a las 8:30. En la casa gusta café, a la mañana. Bienvenidos amigos televidentes a este pensamiento crítico en este día lunes 19 de junio. El día de hoy estaremos con Andrés Midero, secretario nacional de Planificación, conocido como Semplades, y luego estaremos con Francisco Jiménez, es gobernador y representante de Compromiso Ecuador, con quien vamos a hablar de la coyuntura política ecuatoriana. Iniciamos, soy Carlos Rabascal y esto es Ecuador TV. Andrés Midero, secretario de las Semplades, muy buenos días. El Plan Nacional de Desarrollo, ¿qué variación va a tener este Plan Nacional de Desarrollo en temas ideológicos en relación a los 10 años pasados? Buen día, Carlos, y buen día a todos quienes nos miran por televisión. En Semplades planificamos el desarrollo y el presidente Lenín Moreno nos ha pedido que hagamos un nuevo plan de desarrollo con todos, para toda una vida. ¿Qué quiere decir esto? Aquí ponemos esos grandes objetivos nacionales, aquí establecemos las directrices para saber que se van a cumplir los programas de gobierno, las propuestas de campaña. Y parto desde ahí, porque en este momento hemos recopilado ya lo que son la experiencia de 10 años de participación ciudadana con el proyecto político de la Revolución Ciudadana. 10 años de logros también importantes, de generación de capacidades, que lo tenemos ya para plantearnos dentro de este mismo proyecto una nueva fase que incluya a todos y que nos permita aprovechar esas capacidades generadas para alcanzar el desarrollo. Ahora, en ese sentido, el discurso de posesión del presidente de la República, Lenín Moreno, comenzó con dentro de su estructura, comenzó hablando del ser humano, y eso pudiese hacerse pensar que coincide con los 10 años anteriores, el ser humano por encima del capital. Pero en ese sentido, para hablar del ser humano por encima del capital, tenemos que hablar de varias aristas. Uno, la necesidad de generar empleo nuevo. Dos, mejorar la calidad del empleo existente. Tres, el tema de la discapacidad, el tema de los adultos mayores y el tema de una franja de mujeres entre los 45 y 55 años que están sin empleo y que hasta ahora realmente les ha significado enfrentarse con barreras serias para poder acceder al empleo. ¿Cómo se lo piensa solucionar? Es correcto, Carlos, y justamente decía, estamos pensando que es un mismo proyecto en una nueva fase. Hemos generado capacidades, vamos a ampliar esas capacidades, a incluir a todos y a todos para poder utilizarlas.
En el nuevo Plan Nacional de Desarrollo estamos planteando dos pilares que son elementos comunes, digamos, de todos los objetivos. Uno, la sustentabilidad ambiental. Mal podemos pensar en la vida, en el vivir bien, en el buen vivir, si no podemos garantizar los derechos de la naturaleza. Y dos, lo que es el desarrollo territorial. Tenemos que entrar con fuerza a cerrar las brechas territoriales de desarrollo. Y al plan lo estamos organizando en 3 ejes. El primer eje es derechos para todos durante toda una vida. Y dentro de eso tenemos 3 objetivos que apuntan a garantizar los derechos de todas las personas. Segundo, garantizar los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades, la interculturalidad, la diversidad. Y tercero, los derechos de la naturaleza. Un segundo eje es el de una economía al servicio de la sociedad. Una sociedad con mercado, no una sociedad de mercado. Y dentro de esto tenemos que garantizar la estabilidad económica para generar empleo. Tenemos que defender y defenderemos la dolarización con todos los instrumentos de política pública que existen. Tenemos que garantizar también mayor competitividad y productividad y el crecimiento sostenible para todos. Y finalmente tenemos que cumplir lo que el presidente Lenín Moreno ha señalado es una deuda pendiente, el desarrollo rural integral, que pasa por lo productivo sin duda, para eso está la minga agropecuaria, pero también pasa por la salud, la educación, el acceso al agua, el acceso a tierra de forma sostenible. Y un tercer eje que estamos planteando en el nuevo plan de desarrollo es más sociedad, mejor Estado. La discusión de más o menos Estado no es por donde está el problema es que está en que tenemos que garantizar un mejor Estado al servicio de una sociedad que cada vez sea más participativa. Y dentro de esto también estamos planteando 3 objetivos. Sin duda lo que es una sociedad libre y participativa, un Estado cercano a la sociedad con servicios de calidad y calidez, pero también trabajar lo que es la transparencia, lo que son los valores, lo que es el cambio cultural y lograr una sociedad libre de todo tipo de corrupción. Y sin duda finalmente un objetivo que nos plantea una agenda de inserción inteligente, estratégica en el mundo, sobre todo fortaleciendo lo que son lo que es regionalmente la integración. Ok, comencemos por el primer eje. El primer eje tiene que ver con ser humano y tiene que ver con el tema del programa o del plan Toda una Vida. Ha llamado la atención básicamente no el objetivo ni la conceptualización del programa, sino el número de viviendas que se dice se va a construir en términos de poder cerrar la brecha habitacional, sobre todo apuntando a los más pobres. 191.000 viviendas gratuitamente que se piensan entregar de un total de 325.000 viviendas. Eso significa ingentes recursos económicos. ¿Cómo se piensa financiar ese programa Toda una Vida, fundamentalmente en el aspecto de la vivienda, considerado lo que eso puede fácilmente significar entre el 3 al 5% del Producto Interno Bruto ecuatoriano? Sí, 3 al 5% del Producto Interno Bruto ecuatoriano anual en 4 años. Claro, en 4 años. Sí, es en 4 años 325.000 viviendas, 121.000 de las cuales justamente van a la población que más lo necesitan, sin ningún costo, digamos, para la persona que lo recibe. ¿Cómo hacer esto posible? Solo se lo logra con corresponsabilidad. Hay un tema de financiamiento directamente desde el Estado, desde el gobierno central, pero también financiamiento que está ya disponible desde la banca pública, desde Ban Ecuador, justamente para la activación de inversiones privadas con estas facilidades de crédito. Y finalmente, digamos, en el ámbito de lo privado netamente, también las complementariedades que se van dando. El presidente para esto creó el Comité Interinstitucional del Plan Toda una Vida, y este tiene una secretaría técnica que la lidera la ministra Irina Cabezas. Y de la mano tenemos la empresa pública Casa para Todos, adscrita al Midubi. Dentro de ese equipo ya se está trabajando en la identificación de las personas a ser beneficiadas, en los modelos de gestión, conjuntamente con los GATS municipales, de identificación de suelo y de servicios disponibles. Y como decía, mucho del financiamiento se canalizará a través de banca pública con recursos que ya están disponibles para una primera fase, de aquí hasta diciembre, digamos. El siguiente año eso ya entrará con un nuevo plan de desarrollo. El plan de desarrollo lo estamos planificando, elaborando desde las EMPLADES con la participación de todos y de todas, y en ese plan justamente se identificarán los recursos necesarios para poder cumplir estas metas. Bueno, ahí me surgen varias inquietudes, una de carácter económico y otra de carácter y otra que tiene que ver con la disponibilidad de tierras. La de carácter económico, a ver, que la banca pública apoye esto me parece bien, pero hay un tema que la banca pública no va a poder apoyar, porque si no va a tener una pérdida patrimonial, a no ser que el Estado absorba esa pérdida, que es aquellas casas que van a ser gratuitas, es decir, en otras palabras, no van a tener precio de venta, pero sí van a tener costo, el costo de la construcción.
¿de dónde va a salir entonces esa fuente de financiamiento? Porque si no se estaría afectando a la banca pública y le crearía un problema patrimonial. No, seamos muy claros en eso, porque la pregunta que haces va directamente al punto. Las 191.000 viviendas que no tienen costo para la persona, esas son financiadas directamente desde el Estado. Esas estarán con cargo, digamos, a lo que es el presupuesto general del Estado, se financian, digamos, desde las prioridades que se están estableciendo en la inversión y en el uso de recursos públicos, para garantizar un derecho. El presidente Lenín Moreno decía, si un pájaro tiene un nido, una persona tiene una casa. Y tenemos que garantizar la vida digna a todos y todas. Es un compromiso del gobierno, es un compromiso de la sociedad. Y esas 191.000 viviendas vienen directamente con cargo a lo que es el presupuesto. ¿Cuál es el presupuesto de esas 191.000 o 192.000 viviendas? Se están definiendo las tipologías de viviendas, pero estamos hablando de que cada una de ellas tiene un costo aproximado de $13.000. ¿De cuánto? $13.000. Aproximadamente. Todavía están dentro del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda definiendo las tipologías, los costos, los materiales. Lo importante de todo esto es que cada dólar que ponemos en construcción de viviendas y sobre todo en viviendas de interés social utilizan netamente insumos locales. Entonces el dinamismo económico que logramos generar con el proyecto de vivienda, y eso hay que tenerlo claro, además de garantizar un derecho, además de actividad la participación privada, estamos generando un dinamizador de la economía. Solo lograr el plan Casa para Todos nos estaría poniendo en tasas de crecimiento importantes a la economía en general. Definitivamente la construcción es un dinamizador de la economía, pero para estas 191.000 viviendas o 192.000, cuyo costo aproximado será 13.000 por vivienda, si lo multiplicamos por 191.000 es una cantidad importante. Y uno de los problemas que ha tenido el país en estos últimos tiempos, fundamentalmente del 2015 para acá, ha sido un problema de liquidez de parte del Estado ecuatoriano. ¿Eso qué significaría? Significaría que el Estado ecuatoriano a través del gobierno central estaría buscando líneas de financiamiento para esto, o los recursos van a salir de alguna otra fuente de generación propia. No necesariamente. Para este año, Carlos, y ciudadanía que nos escucha, las necesidades de financiamiento están prácticamente cubiertas ya con lo que fue el programa inicial. Lo que recibimos también desde el 24 de mayo es una economía ya en aceleración, y también unas finanzas públicas que ya se estaban poniendo al día gracias al programa económico que se ha implementado. El financiamiento está ahí, digamos, y como decía, de aquí hasta final de año para el tema de Casa para Todos ya se tienen identificados alrededor de 500 millones para este mecanismo, justamente a través de la banca primera pública. Etapa. Sí, lo que es del 2018 al cierre de este año, y con los resultados fiscales que estamos esperando para este año, el próximo año tendremos muchísimas mejores condiciones. A medida que mejora la condición en general del país, tanto las necesidades de financiamiento como las condiciones de ese financiamiento son mucho mejores. Vamos ahora a mi otra inquietud, que tiene que ver con la disponibilidad de tierra. Es decir, a ver, si vamos a entrar en este programa, evidentemente hay que ser eficiente, eficaz y oportuno. ¿A qué me refiero? Deberíamos entonces ya contar con un mapa de pobreza, con un mapeo de pobreza y con un mapeo donde está el déficit de vivienda en territorio. En ese sentido, ¿dónde va a estar la profundidad de este programa? El programa viene enfocado a cumplir una meta que es trascendental. Como bien sabes, Carlos, y sabe la ciudadanía, algo que como Revolución Ciudadana nos hemos establecido como un compromiso ético, es la erradicación de la pobreza en todas sus formas. El plan Toda una Vida efectivamente tiene mecanismos para atacarla en diferentes dimensiones. Está el tema del bono de desarrollo humano, de las pensiones para adultos mayores, que ataca directamente a lo que es la pobreza extrema por ingresos. El tema del empleo joven, el tema de Casa para Todos, afecta a otras dimensiones del concepto global de pobreza multidimensional, que es parte también de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Cuando entramos en el plan Casa para Todos, como bien lo ha señalado, también tenemos ya identificado eso. El gobierno ecuatoriano cuenta ya desde hace algunos años y se ha venido perfeccionando lo que se conoce como el registro social. Registro social que antes lo manejaba el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social y que ahora lo estamos manejando conjuntamente entre las empleadas y la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida. Este registro nos permite identificar ya georreferenciados, sabemos específicamente en dónde está la persona en el territorio, sus condiciones de vulnerabilidad, el número de personas que ahí habitan, las condiciones de la vivienda. ¿Qué queremos hacer con eso? Estamos haciendo una pequeña actualización para el análisis socioeconómico, que es una prioridad para todo el Plan Toda una Vida. Es decir, ya tenemos identificadas las personas, o un primer número de personas. Lo que tenemos que garantizar es que esas personas estén dentro de un mismo territorio y ahí trabajar con los municipios.
en la identificación del suelo. ¿Hay suelo disponible en el país? Sí. Necesitamos trabajar conjuntamente con los municipios para identificarlo. Detrás de todo el plan Toda una Vida y detrás del Plan Nacional de Desarrollo, que es lo que estamos elaborando desde las Semplades, viene un concepto fundamental que es la corresponsabilidad. Lograr el plan Toda una Vida lo estamos estableciendo, esos mecanismos y trabajándolo con todo el equipo de gobierno, pero justamente ahí necesitamos la participación del sector privado, necesitamos la participación y corresponsabilidad también de la ciudadanía. Detrás de esto hay un elemento central, Carlos, y es lo que estamos planteando. Si la última década nos dejó grandes capacidades en infraestructuras, en logística, en más educación, en más salud, en más esperanza, este es el momento de que todos participamos para usarlas. Hay disponibilidad de suelo y eso es evidente. El tema es qué tipo de suelo está disponible, porque una cosa es que el suelo esté urbanizado y otra cosa que el suelo no esté urbanizado, y el suelo urbanizado sí hay déficit en ese sentido. Entonces, correcto, la idea es incorporar a los municipios para trabajar ese suelo, urbanizar ese suelo y que haya una corresponsabilidad del gobierno autónomo descentralizado, es decir, por un lado pone el Estado y por otro lado pone el municipio. Tiene que ser así, tiene que ser así. Los municipios son los responsables del uso del suelo. Y además, estas viviendas tienen que estar garantizadas con todos los servicios básicos, otra competencia de los gobiernos municipales. Entonces tiene que trabajar de forma conjunta. Decía, la identificación de beneficiarios, de la población más pobre y más vulnerable, la hacemos conjuntamente desde la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida. La identificación del suelo y la coordinación con los GATS está la empresa pública Casa para Todos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Pero ese trabajo que tendría que hacer el municipio en cuanto a urbanizar los suelos, ¿de dónde va a salir los recursos? Para eso, nuevamente, lo que tenemos son las líneas de crédito desde el Banco de Desarrollo, el EXBEDE, ¿verdad? Y ahí también tenemos recursos para el tema de los suelos, para los catastros. Es fundamental que en todo esto pensemos integralmente y para lo que son servicios de agua potable y saneamiento. ¿Qué impacto va a tener este programa en 4 años en términos de disminución de pobreza extrema? Eso es central, porque el gran determinante de la pobreza multidimensional, que toma en cuenta esta variedad de factores, se da en lo que es acceso a agua potable y saneamiento y en la calidad de vivienda. Si logramos el programa Casa para Todos por un lado, y logramos lo que es la reforma al bono de desarrollo humano y las pensiones para los adultos mayores, estaríamos cumpliendo 2 metas de la Agenda de Naciones Unidas: erradicar la pobreza extrema por ingresos al 2021 y reducir a la mitad la pobreza multidimensional al 2021. Una meta bastante ambiciosa. Pasemos al segundo eje. Sociedad que utiliza el mercado como herramienta y no el mercado utilizando a la sociedad como un fin. En ese sentido, para aquello se requiere impulsar la producción tanto agropecuaria, es decir, el desarrollo rural, territorial, tanto como también la necesidad de colocar nuestros productos primarios y con valor agregado en los mercados globales. ¿Cómo se piensa lograr, uno, una sustitución inteligente de importaciones para evitar la salida de divisas, que la gente consuma la producción de calidad del Ecuador? Pero para eso necesitamos un reto en el sector industrial, que por lo menos el sector industrial crezca del 12% al 15% del PIB en los próximos 4 años. Justamente lo que acabas de decir, darle más peso al sector industrial es lo que se conoce como cambio de la matriz productiva, como cambio estructural dentro de la economía. Dentro del eje económico, y lo que dices es central, es una economía al servicio de la sociedad. El fin último de la economía es del ser humano. Tiene que estar en armonía con el ambiente, sin duda, pero es la satisfacción de las necesidades, no la acumulación sin fin de la riqueza. Y dentro de esto estamos planteando 3 objetivos. El primero, y para lograr eso estamos pensando en la estabilidad. El sector económico, el sector productivo, el sector privado y el público también necesitamos entrar en un escenario de estabilidad y dentro de eso poder fortalecer la dolarización. Y como decía, utilizaremos todos los instrumentos de política pública para defender la dolarización. Necesitamos la entrada de divisas y necesitamos también poder exportar más y mejor. Tenemos que apuntarle muy fuerte a lo que es las exportaciones. Un segundo elemento es la productividad y la competitividad para el crecimiento sostenible. Y dentro de eso se está planteando justamente el trabajo conjunto, y nuevamente digo conjunto. No esperemos que sea solo el Estado o solo la política pública la que logra los objetivos nacionales. El Estado, como nosotros lo entendemos, el Estado genera condiciones para la acción privada, para la acción comunitaria.
Dentro de eso, entonces, necesitamos fomentar la innovación, fomentar el emprendimiento. Para el cambio, digamos, el cambio estructural, para lo que es mayor industrialización, necesitamos ir por ahí. Necesitamos, sí, apoyar sobre todo a nuestros medianos y pequeños industriales, a nuestros medianos y pequeños productores para exportar. Necesitamos también generar unos hábitos de consumo que prefieran el consumo local, evidentemente con la calidad y la calidez que requerimos todos. Y un tercer elemento es lo que decíamos, se centra en la propuesta de campaña del presidente Lenín Moreno, la minga agropecuaria. Y dentro de eso está el acceso a agua para el riego, está el acceso a tierras, están los kits agropecuarios, están los seguros agrícolas, está la tecnificación también y está poder generar un mayor dinamismo. Pero nuevamente, no está solo en el ámbito de lo productivo, no podemos entender lo productivo por fuera de la sociedad. Dentro de eso también vincúlalo con la generación de capacidades, con las universidades técnicas. Pero en ese sentido, y ya voy a tener que ir aterrizando, se me va a quedar pendiente el tercer eje, Andrés, te comprometo para una próxima entrevista. Ya ha generado polémica el tema de los nuevos tipos y categorías de contratos que el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, ha anunciado, y eso ha puesto nerviosos a la base ideológica de Alianza País y al mismo expresidente Rafael Correa, en sentido de que él ha hecho una crítica en este tema. Es decir, este tipo de contratos que da a entender que va a haber flexibilización y que a lo mejor regresa a la tercerización, ¿es un alejamiento de la visión ideológica de Alianza País o estamos hablando de que los mensajes están llegando de una forma equivocada? Tengamos claridad en una cosa, el presidente Lenín Moreno ha extendido la mano para un diálogo amplio. Estamos escuchando a todos, estamos escuchándonos entre todos y las diferentes propuestas. Lo que ha señalado el ministro Ledesma, entiendo, viene justamente de ese escuchar el diferente tipo de propuestas. Tenga la seguridad, Carlos, y tenga la seguridad la ciudadanía que dentro del Plan Nacional de Desarrollo se definirán con claridad la defensa y la garantía de los derechos de los trabajadores por sobre todas las cosas. No volveremos a la tercerización. No volveremos a la flexibilización. Nosotros estamos en un proyecto político que prioriza al ser humano y dentro de lo productivo que prioriza y garantiza los derechos de todos los trabajadores. Dentro de eso no quita justamente que tenemos espacios para dialogar y en el diálogo encontraremos propuestas, encontraremos innovaciones, pero jamás cederemos en la garantía de derechos. Y parte del diálogo en este elemento es que justamente se ha conformado, se está por firmar el decreto de lo que es el Consejo Consultivo Productivo Tributario, un espacio en el cual se escucharán todo este tipo de propuestas y que finalmente terminarán, digamos, en definición del presidente de la República. Desde SEMPLADES, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, recogemos el resultado de esos acuerdos, de esas directrices del presidente para tener un Plan Nacional de Desarrollo para todos que se haya construido con todos. Mercados, ya hay un acuerdo comercial con la Unión Europea, se habla de llegar a acuerdos con los Estados Unidos y buscar a otro mercado. Sin mercado, imposible colocar productos. Claro, Estados Unidos y Unión Europea son nuestros principales mercados, pero tenemos que diversificar, pero tenemos que pasar de los productos primarios, de las materias primas, a los de valor agregado. ¿Dónde estamos apuntando? Efectivamente, hay complejidades estructurales de la economía, Carlos, que tú muy bien conoces, que no se cambian de la noche a la mañana. Los mercados tenemos que ampliarlos y hay dos formas en economía de ampliar mercados. La una es generar mayor capacidad adquisitiva dentro de la misma economía, pero seamos conscientes, el Ecuador es un país pequeño, 16 millones de personas y todo lo que producimos tiene que salir a buscar también otro tipo de mercados. Hay que priorizar, digamos, la región, hay que priorizar en dónde somos complementarios sin poner en riesgo a la producción nacional. Estamos dentro de una estrategia de promoción del país. Es por eso que ahora tiene sentido que el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de Turismo e inclusive el Ministerio de Cultura formen parte del Consejo de Relaciones Exteriores y Promoción del país. Entonces está dentro de una estrategia de promocionar al Ecuador hacia el mundo, para buscar mercados en el comercio, para atraer turismo que también atrae divisas, para fomentar nuestra cultura también como un elemento del turismo y del ingreso de divisas. Entonces hay una estrategia justamente para ese sector. El desarrollo local y territorial que dice van a apuntalarlo en los próximos 4 años, ¿significaría entonces que la letra muerta de la Constitución de Montecristi en cuanto a lo que tiene que ver con la regionalización va a resucitar y recobrar vida? Más allá de crear zonas, regiones, provincias, lo importante es garantizar que no haya ningún territorio que se esté quedando atrás, ningún territorio que no cuente con las capacidades necesarias. Como decía, en la entrada
del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, estamos dándole la centralidad al bien común y dentro de eso al desarrollo territorial en igualdad y a la sustentabilidad ambiental. Gracias, Andrés Midero. Solamente un sí o no. ¿Refinería del Pacífico está dentro del plan o aborta? Se está evaluando. Ok, gracias, Andrés Midero. Una pausa y regresamos con el doctor Francisco Jiménez. Hoy, el padre de Natsu está enfermo. Lo lamento. Pueden irse. ¿Qué? Mi esposo está enfermo. ¿Qué le pasa? El médico lo está revisando. Y Toko tiene su primera clienta. ¿Usted quiere un vestido? Encantada. Gracias por venir. Yo soy la modista. Y Toko Ohara. Clavel. Hoy, 19:30. No sé por qué dicen que me parezco a mi mamá. Si a mi edad, ella solo miraba novelas. Yo tampoco soy parecido a mi papá. Si no hacemos nada igual. Solo nos parecemos en nuestro plan de CNT. Ambos tenemos un plan móvil con 2.5 gigas, 70 minutos para hablar, Facebook, WhatsApp libres y Deezer Premium por 6 meses. Pero mi plan tiene un bono de 18 gigas para YouTube y ellos con Office 365 y 1 tera en nube. Bueno, el precio del plan también es igual. Tienes mucho en común con ellos, por eso CNT tiene un plan perfecto para todos. Cámbiate a CNT. Un espacio para el diálogo, el análisis y la opinión. Con los protagonistas, sus posturas, historias e ideas. En una conversación amena con Javier Lazo. Palabra suelta, este y todos los miércoles, desde las 22 horas, por Ecuador TV. Francisco Jiménez, gobernador del Guayas, representante de Compromiso Ecuador, está con nosotros. Francisco, muy buenos días, bienvenido. Está en los estudios de la ciudad de Guayaquil. Francisco, ¿cuál es la evaluación que haces con base en la coyuntura política actual? El 24 de mayo, el presidente Lenín Moreno dio su discurso y daría la impresión que este discurso como que tranquilizó y tuvo un efecto analgésico en la oposición política ecuatoriana. Francisco Jiménez, buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días a todos los televidentes de Ecuador TV. Bueno, yo creo que fueron palabras alentadoras. Me parece que el discurso del presidente estuvo sobre todo enfocado a limar esas asperezas que nos han caracterizado, sobre todo en los últimos años en el país. Fue una campaña dura, fue una campaña muy polarizada. Fue una campaña en la que, más allá de votos más, votos menos, o lo que pudo haber pasado dentro del proceso, hay la mitad de un país que tiene una crítica a lo que han sido los últimos 10 años de gobierno y la otra mitad del país que lo apoya con mayor convicción. Entonces creo que dentro de ese esquema y dentro de esa cierta polarización, las palabras del presidente Moreno fueron alentadoras, pero obviamente hay que pasar del dicho, o mejor dicho, del dicho al hecho. Hay mucho trecho y hay que saber pasar y cruzar ese río para poder construir un país con distintas condiciones a las que teníamos previamente a la salida de Rafael Correa. A ver, pero hay un tema. El presidente Moreno, durante la campaña y ya en el ejercicio de su gobierno, lo ratificó el día de la posesión, habló de la mano extendida, pero la cultura siempre es, dentro de la política ecuatoriana, o la costumbre dentro de la política ecuatoriana, es querer imponer lo que yo pienso sin perjuicio de que pude haber perdido las elecciones, desconociendo que el otro ganó las elecciones. En ese sentido, ahí no habría un riesgo que se puede transformar en un cuello de botella de querer también manipular para imponer al gobierno actual, que también tiene su agenda y su consistencia ideológica, Francisco. Yo creo que hay que saber mirar hacia adelante. El problema en el Ecuador es que no se ha sabido construir institucionalidad, y la que se construyó durante los últimos años sirvió, en pocas palabras,
para una sola persona o para un solo partido. En este caso, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral no dio muestras sólidas de poder construir una confianza en la ciudadanía y que creo que eso, o mejor dicho, estoy seguro que eso terminó pasándole factura a todo el sistema político y a las declaraciones de los actores que hacen ese sistema político. Pero bueno, los países no se acaban. Ni se apaga la luz, ni se cierra la cortina y nos vamos todos. Los países tienen que seguir caminando. Y dentro de ese esquema lo que tenemos que buscar es la manera de solucionar esos cuellos de botella, retomando tu expresión, institucionales, para saber construir condiciones distintas. Ahora, en esa comisión que se ha formado del Frente Anticorrupción, por ejemplo, de la que tú también formas parte, creo que hay cosas que son importantes ahí sobre las cuales se debe uno pronunciar. Por ejemplo, el tema de la ley de comunicación. Si entendemos que la comunicación es base para controlar los problemas de corrupción que puede haber en un país, ¿cuál podría ser la postura del Frente Anticorrupción en temas de la ley de comunicación? ¿Cuál va a ser la postura frente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ha tenido una actuación, por decirlo así, cuestionable? ¿Cuál va a ser la postura frente a la lista de Odebrecht, de la cual se ha hablado tanto y sobre la cual hemos visto pocos resultados hasta ahora? Entonces, hay temas que están muy calientes todavía en el país. De todas maneras, estamos dentro de un espacio de cierta calma, tal vez para algunos de tensa calma, propiciado por las declaraciones optimistas del presidente y que abren un espacio de conversación. Pero eso debe ser materializado, debe ser concretado a partir de acciones muy objetivas y que nos permitan justamente construir ese país que al fin y al cabo todos lo estamos buscando, ¿no? El tema de la institucionalidad del país es evidente que hay que trabajarlo, hay que revisarlo y hay que fortalecerlo. No hay que eliminarlo, lo que hay que es revisarlo y fortalecerlo. Pero, por ejemplo, también se utiliza desde la política partidista a efectos de crear incertidumbre y afectar. Eso sucedió en la campaña electoral. Tú mencionas un ejemplo, el tema del control del tema electoral, la función electoral, que hoy es una función del Estado. En ese sentido, la OEA y otros organismos internacionales han dicho que el tema del proceso electoral ha cumplido con todas las normas e incluso ha facilitado, pero sin embargo vimos que ciertos medios y la propia campaña a través de redes sociales construyeron un imaginario diciéndolo con un imaginario contrario a lo que estos organismos internacionales han dicho. Es decir, también existe una corresponsabilidad de alcanzar una madurez política. Ahora, en términos de la institucionalidad en sí, es decir, hay que comenzar a ver cuál es la articulación que esa institucionalidad debe tener entre uno y otro y los modelos de gestión. Existe la madurez política de parte de los distintos actores políticos, los distintos actores de la vida ecuatoriana, para poder aportar a esto, porque cuidado también, lo que la gente quiere tan solo es ver sangre, porque las investigaciones se están realizando desde varias instancias, pero hay que comenzar a revisar aquella institucionalidad. Francisco, ¿cuáles son entonces esos principales ejes? Bueno, yo pienso que hay un hecho de mayor discusión, y es que la institucionalidad, tal como se la concibió en Montecristi, con un Consejo de Participación Ciudadana que era el eje en ese momento, no ha funcionado como es debido, porque si hubiese funcionado apropiadamente, probablemente los procesos de selección de muchas de las autoridades habrían sido más transparentes y menos cuestionables. Si hubiese funcionado apropiadamente, probablemente los cuestionamientos en materia de corrupción hubieran sido menores. Los países no se hacen de la noche a la mañana, pero sí dan pasos, sí caminan en un sentido determinado. Y si nosotros miramos a nuestro alrededor, en la región, vamos a ver que países como Perú, como Colombia, que el mismo Brasil o Argentina han venido caminando en una vía determinada que les ha permitido ir solucionando sus problemas del pasado. Y más allá de los avatares políticos, porque los actores políticos son lo que son. Una campaña política nunca es llena de rosas ni de flores, sino de acusaciones graves, severas y difíciles que hay que enfrentar. Pero lo que subyace detrás, es decir, el andamiaje institucional de un país, eso es lo que le da solidez y confianza a un sistema. Y por eso es que nosotros, independientemente de lo que suceda con los actores políticos, debemos permanentemente construir eso. Ahora, para responder concretamente a tu pregunta, yo creo que una cuestión sobre la que tenemos que pensar todos los ecuatorianos es qué va a pasar con el Consejo de Participación Ciudadana. Hay una propuesta, por ejemplo, de Julio César Trujillo, que dice que sería oportuno pedirles la renuncia a todos ellos y seleccionar a nuevos funcionarios al frente de esta institución, de este poder. Habrá que ver si eso es lo idóneo, pero en todo caso yo creo que sí es oportuno darle una respuesta a la ciudadanía en ese sentido. Y me parece que la estructura de tres poderes, legislativo,
ejecutivo y judicial termina siendo algo más eficiente que aquella estructura de 5 poderes que hasta ahora es la que ha venido funcionando desde la Constitución de Montecristi y que ha tenido muchos cuestionamientos por parte de la ciudadanía. Entonces yo pienso que sobre eso habría que pensar y reflexionar para tomar las decisiones más sensatas y que más le convengan al país, independientemente de la coyuntura política, que siempre es algo cambiante. Ahora, tú pones de ejemplo Colombia y Perú. Colombia y Perú son países más grandes y de pronto dicen la carga tributaria es inferior a la del Ecuador, que el nivel de inversión extranjera es superior a la del Ecuador y que eso fortalece los espacios de desarrollo. Pero cuando uno comienza a revisar los indicadores, resulta que el IVA en Colombia es del 19%, en Perú del 18%, la inversión extranjera, si bien es mayor, los niveles de desempleo y pobreza están en el promedio y Ecuador a lo mejor un poquito más bajo. Ahora, y en cuanto a la institucionalidad, a ver, el Consejo de Participación Ciudadana, yo he sido muy crítico con el Consejo de Participación Ciudadana y no voy a cambiar de opinión, yo creo que no ha hecho su labor. Ahora, pero ¿pasa por el tema tan solo de selección o pasa por activar mecanismos realmente de participación ciudadana, Francisco? Considerando que la participación ciudadana no se la corporativiza, que hay que buscar ciudadanía organizada, sí, en efecto hay que buscarla, pero también ahí existe una corresponsabilidad. ¿Qué pasa con los territorios? ¿Qué pasa con la sumatoria de territorios donde puede existir participación ciudadana efectiva y presionar a un desarrollo descongestionado y desconcentrado? A ver, son temas complejos, son temas que no se pueden arreglar de la noche a la mañana. Retomando un poquito el caso de Colombia y de Perú, son países, claro, con mercados más grandes, pero son países también que han tenido problemas más profundos. Hasta el día de hoy Colombia, con esas explosiones que hubo la semana pasada en un centro comercial, hasta el día de hoy Colombia tiene un problema serio de guerrilla. Perú ya los ha solucionado, prácticamente los ha eliminado, pero tuvo una guerrilla muy sangrienta con Sendero Luminoso que costó miles y miles de muertos, sobre todo allá por los años 90, finales de los 80, comienzos de los 90. Afortunadamente nosotros en el Ecuador no hemos tenido esos problemas tan profundos, entonces desde ese punto de vista hemos tenido un poco más de estabilidad que creo yo no hemos sabido aprovechar. Ahora, en lo que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, y la manera de construir una institución distinta, claro, no solamente pasa porque unos renuncien y entren otros, esto no se trata simplemente de sacar a un jugador y meter a otro, pero sí de dar pasos sólidos en una vía que sea confiable para el país y que permita construir esa institucionalidad. Yo creo que tenemos que revisar las funciones de ese Consejo. Por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana ha tenido un rol fundamental, o mejor dicho, no ha tenido el rol que nominalmente tenía, que es el de luchar contra la corrupción. Y me parece que eso es algo, ese capítulo es algo que tiene que revisarse. Es decir, vamos a empoderar a una institución para que haga algo, pero si no lo hace, ¿cuáles son las consecuencias de eso? Debe haber una responsabilidad política. Y la otra cosa que yo pienso es que la Asamblea también debe retomar ese rol de fiscalizador que, por ejemplo, fue inexistente en el periodo pasado. Hoy el país, la construcción del país exige que la Asamblea tenga a su vez un rol responsable de fiscalización y de transmisión de esas demandas populares hacia los estamentos de poder que permitan a nosotros sacar, que nos permitan a nosotros los ciudadanos sacar conclusiones válidas sobre lo que está sucediendo en los puestos públicos. Francisco, pero insisto, no son cosas que se hacen de la noche a la mañana, pero sobre las que sí se puede dar pasos sólidos, por ejemplo en el Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo en la Asamblea y por ejemplo con la fiscalización que todo el mundo aspira, pero que sea seria y responsable, no que busque sangre, como tú bien dices. Francisco, es evidente que a partir de las distintas instancias del Estado ecuatoriano o del sector público, llamemos así, tiene que repensarse, revisarse y fortalecerse y corregir. Pero, ¿qué pasa? Y con esto termino, Francisco. ¿Qué pasa con la corresponsabilidad en la sociedad civil? Es evidente que también tenemos que cambiar el chip, porque también tenemos esa corresponsabilidad. Y en ese sentido, ¿no creerías tú que deberíamos entonces de comenzar a trabajar profundamente un cambio radical en la visión de la sociedad civil en cuanto al rol que tenemos en el desarrollo del Estado, en cuanto al rol que tenemos en cuanto a establecer procesos de transparencia y en cuanto al rol que tenemos en la lucha contra la corrupción? Por supuesto que sí. Es que lo uno no existe sin lo otro. El poder sin ciudadanos no puede formarse.
La ciudadanía, sin la posibilidad de aspirar al poder, también es vacía, porque no bastaría solo con informarse, no bastaría solamente con cuestionar, hay que también buscar participar. Por lo tanto, sí, yo estoy completamente de acuerdo en que se necesita un espacio de corresponsabilidad y los actores políticos son a veces esas correas de transmisión, esas cajas de resonancia que permiten hacer llegar las aspiraciones de la ciudadanía hacia los estamentos de poder. Por eso es que la calidad de nuestra democracia es algo que debe construirse permanentemente. Yo creo que desde ese punto de vista el saldo que nos deja el gobierno de Rafael Correa no es un saldo positivo. El estilo de él de liderazgo, pese a que en algunas cosas pudo haber sido muy eficiente, terminó dejando muchas fracturas y muchas brechas en la sociedad. Nosotros tenemos ahora como país que buscar limar esas asperezas, que buscar solucionar o sobrepasar esas fracturas para poder construir un país distinto. No son cosas que se hacen de la noche a la mañana, pero sí son cosas que se hacen con objetivos claros y con señales claras desde el poder, porque al fin y al cabo los ciudadanos somos los que ponemos a los gobernantes. Es el poder el que le debe todo al ciudadano, no el ciudadano el que le debe todo al poder, pero se trata de un camino de doble vía. Francisco Jiménez, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Gracias, Carlos. Bueno, esto fue Pensamiento Crítico. Como siempre, las conclusiones son de ustedes. Simplemente facilitamos insumos para que ustedes sigan con el análisis, sigan con el debate y, a propósito, asumiendo la responsabilidad desde la sociedad civil, qué rol quieren jugar. Un fuerte abrazo. Oh, man. Café TV. El lugar donde compartes, te diviertes y aprendes. De lunes a viernes a las 8:30. En la casa gusta café, a la mañana. Revista Barcelona edición 10. Máximo Banguera, al mejor nivel, en su mejor momento profesional y personal. Ganamos a Botafogo en su casa. Un triunfo que demuestra que estamos hechos para llevarnos la Copa Libertadores. De nuevo ganamos en el Atahualpa. El campeón dejó atrás a la Católica. Barcefest, una fiesta amarilla que desea institucionalizarse. Cristian Alemán, entre los mejores jugadores de la Copa. Jimmy Montanero, una gloria BSC, que ha dado todo por su equipo. Todos los partidos de las fechas que ha jugado el ídolo. Además, busque los códigos QR, escanéelos con su celular y vea las entrevistas exclusivas de jugadores, directivos y más novedades amarillas. Ya en circulación. Encuéntrala en Pharmacies, Fibeca, Supermaxi y Mi Comisariato o con tu canillita favorito. A solo $3. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, @revista BSC. La historia de Nahum Briones, el bandido más famoso de Loja, considerado como el Robin Hood ecuatoriano. Basada en el libro de Eliezer Cárdenas. Cuando tengo recelo disparo. ¿A qué vienes? Una obra clásica, escrita y dirigida por César Carmignani. En primer plano, solo cine ecuatoriano, presentamos Polvo y Ceniza. Este domingo 22 horas. En este inicio de semana tenemos más noticias para compartir con todos ustedes. Me acompaña mi compañero Abraham Verduga desde el puerto principal. Abraham, buen día, excelente semana. ¿Qué tal, Vane? Un excelente inicio de semana. Son las 7 de la mañana, 43 minutos. Vamos de inmediato con la información. El presidente de la República, varios ministros de Estado se solidarizaron con el delantero ecuatoriano Felipe Caicedo, quien recibió comentarios de carácter racista de un disque periodista peruano. En las redes sociales, el apoyo al jugador ecuatoriano se ha multiplicado. Diversas reacciones han generado en las redes sociales estas palabras del comentarista peruano Philip Butters, emitida durante su programa de televisión. Vamos a jugar contra Ecuador en Quito, ¿no? Ecuador en Quito. Y Ecuador, los ecuatorianos no son negros, son cocodrilos. Cocodrilos de altura. Eso tienen bíceps en los párpados, hermano. O sea, tú le haces ADN a Felipe Caicedo, no es humano, es un mono.
¿O no? Físicamente están muy, pero muy encima de nosotros, conocen su cancha. Y está en altura, son unos negros apretados, hermano, que te muerden y te dan ébola. De manera inmediata, la Cancillería del Ecuador emitió un comunicado rechazando las expresiones racistas en contra de Felipe Caicedo. A estas muestras de rechazo se sumaron las del presidente de la República, Lenín Moreno, quien expresó: el color de la piel forma parte de la rica diversidad de este país. Felipao Caicedo, eres orgullo del Ecuador. En la cancha, también valores. El Ministerio de Cultura de Perú, las federaciones de fútbol de ambos países y seguidores del jugador ecuatoriano expresaron su apoyo al delantero, quienes además han solicitado una mejor práctica periodística. Sobre el tema, el jugador del Español de Barcelona posteó en su cuenta de Twitter lo siguiente: gracias a toda la gente que se ha manifestado en contra del racismo. Tengo claro que este señor no representa a Perú, solo representa la falta de valores, complejo y odio de alguien que sufre por los demás. Di no al racismo. El expresidente de la República, Rafael Correa, también interactuó en las redes sociales expresando: qué buena respuesta de Felipao a las expresiones racistas que, como bien dijo, no representan a Perú, sino tan solo a la falta de valores. Se conoce que el canal peruano Willax suspendió el programa conducido por Batters tras sus expresiones y mantendrá su postura hasta que el comentarista pida disculpas por las palabras empleadas para referirse al jugador tricolor. Carlos Flores, Ecuador TV. 40 viviendas en el área rural fueron entregadas por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda en el Cantón Arenillas, provincia de El Oro. Familias de 5 comunidades se beneficiaron. Stalin Orellana y su esposa Nancy alcanzaron uno de sus sueños, tener su casa propia. Y ocurrió gracias a un esfuerzo familiar, con el apoyo del bono de vivienda que entrega esta cartera de Estado. Estoy muy contento, creo que al igual que todos mis compañeros nos sentimos muy alegres, ya que es un sueño que desde hace mucho tiempo anhelamos todas las familias de aquí, de estos sectores. Se hizo oficial cuando tuvieron el título de propiedad en sus manos. Ellos, al igual que 40 familias de 5 comunidades rurales del Cantón Arenillas, fueron los beneficiarios de un plan habitacional que apunta a solucionar el déficit de vivienda digna en todo el país. Gracias a Dios hoy tenemos una casa digna, cómoda, bonita, hermosa. Amoblada, casi se puede decir, ¿no? Porque tanto el baño quedó con cerámica, ya simplemente de usar la casa. Sí, ahora tenemos nuestra casa que muchos hemos vivido en casas de caña, ahora ya tenemos nuestra casita de cemento, mucho segura. La infraestructura de hormigón armado, levantada en ladrillo, tiene 36 metros cuadrados de construcción. En estas 40 viviendas se invierten $254.000. Nacional no le entrega una casa, le da un incentivo de vivienda para que ellos a futuro puedan mejorarla, ampliarla, ¿no? Y de esta manera puedan desarrollar todas sus actividades familiares acorde a lo que se les entrega. Según se informa desde el Midubi, en la provincia de El Oro se ha invertido en las últimas 175 soluciones habitacionales $1.250.000. En el país, la inversión es cerca de $40 millones, es decir, al menos el 50% del déficit habitacional ha sido superado. Marixa Castillo, Ecuador TV. Líderes afroecuatorianos de 5 provincias buscan implementar su agenda del decenio con entidades locales. En el marco del convenio internacional proclamado por las Naciones Unidas, se instalaron mesas de trabajo en justicia, desarrollo y reconocimiento de este grupo. En el foro de las Naciones Unidas, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en un trabajo coordinado con la Secretaría de la Gestión de la Política, impulsaron en Guayaquil la conformación de la mesa de articulación local entre líderes afroecuatorianos. 2015 y 2016 hemos hecho la agenda, que es la formulación de políticas. Esta vez, este taller, ya no vamos a reflexionar, no vamos a debatir políticas, sino vamos a hacer propuestas. Se trata de cristalizar y de implementar la agenda. Como parte de los ejes fundamentales del decenio afro, se trabajó en los temas de justicia, reconocimiento y desarrollo, participando cerca de 80 representantes de organizaciones productivas y culturales del Ecuador. Estamos los afros buscando estos espacios para poder ser reconocidos. Ahorita lo que queremos más enfocando en el desarrollo y la justicia. ¿Qué podemos hacer? ¿O qué podemos lograr para ese desarrollo económico? El desarrollo económico no solo se lo logra trabajando, el desarrollo económico se lo logra estudiando. La cita convocó a líderes de las provincias de Guayas, Santa Elena, El Oro, Los Ríos y Azuay. En días pasados ya se
trabajó en una primera mesa en la provincia de Chimborazo y representantes de provincias cercanas, con el fin de socializar esta agenda en todo el territorio nacional. El objetivo es establecer una ruta de trabajo para ir exigiendo el cumplimiento de la apertura a la inclusión del pueblo afrodescendiente, tanto en la inclusión económica, en la inclusión social de todo el Ejecutivo desconcentrado. En Guayaquil, Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Con el fin de brindar una conexión entre las empresas y profesionales jóvenes que terminan su carrera, en la capital se desarrolló la primera exposición de trabajo y pasantías universitarias. Jóvenes profesionales o aquellos que están por culminar sus estudios se dieron cita en el norte de la capital para participar de la primera expo de trabajo y pasantías universitarias. Tenemos empresas desde manufactura y consumo masivo hasta farmacéutica, tenemos servicios, tenemos banca, telefonía, etcétera. Una iniciativa del sector privado cuyo objetivo es atraer talento joven a las medianas y grandes empresas que operan en el país. Lo bueno es que nosotros, las empresas que tú ves acá, son empresas privadas grandes, que muchas de ellas persisten, siguen contratando gente a pesar de cualquier tipo de desaceleración, ¿no? Esta vinculación es calificada como positiva por los asistentes, pues les permite ampliar su oportunidad de inserción laboral. ¿Hay posibilidades de trabajo? Sí, hay bastante acogida. Yo soy ingeniera comercial, entonces hay bastante acogida en esa carrera, en esa área. Es un aporte positivo para todos nosotros como estudiantes y también para las empresas, se benefician de talento nuevo y de nuevas ideas. En la feria se ofreció además posgrados para aquellos jóvenes que buscan continuar con su preparación académica. Ya que si es que uno termina la licenciatura, pues ¿por qué no acrecentar los conocimientos? La exposición que se desarrolló este sábado convocó a cientos de jóvenes que confían que con una economía en recuperación pueden conseguir una plaza laboral. Aquí tenemos gente desde los 18 años hasta 40 años, la verdad. Entonces yo creo que todos tenemos muchas ganas de trabajar. Aquí es una oportunidad para poder tener un empleo, ¿no? Un mejor futuro más que nada. Carlos Flores, Ecuador TV. El pasado 16 de junio, el Ministerio de Salud Pública cumplió 50 años de servicio, una de las instituciones que en la última década evolucionó en beneficio de los ecuatorianos. Hoy esta cartera de Estado es un referente a nivel internacional y de la región por sus políticas de salud, promoción, prevención, rehabilitación, cuidados paliativos y recuperación implementadas en modernos hospitales y centros de salud. Como parte de los eventos para conmemorar su medio siglo de vida, se desarrollarán varias actividades en todo el país. Mañana se prevé realizar un acto en las instalaciones del antiguo Hospital Eugenio Espejo de Quito. Petroamazonas EP, con el objetivo de obtener inversiones para un grupo de 15 campos ubicados en las provincias de Orellana y Sucumbíos, dará inicio a la Ronda Campos Menores 2017, dirigida a inversionistas nacionales e internacionales. Este evento comprende aquellos campos cuya producción es inferior a 5.000 barriles diarios de petróleo. La estrategia implementada por el Gobierno nacional es incrementar la producción. El conjunto de medidas buscan generar además nuevas inversiones en el sector hidrocarburífero del Ecuador, siendo este sector uno de los que dinamizan la economía del país. La cita será el próximo 27 de junio. Este fin de semana se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Por tal motivo y con el propósito de enfrentar los efectos de esta problemática, el Ministerio de Ambiente realizó en Catacocha, provincia de Loja, un evento en donde se suscribieron convenios con los gobiernos locales para trabajar conjuntamente en la mitigación de la sequía en la zona. Al acto acudió el Ministerio del Ramo con su representante Tarcisio Granizo. Esos tus cabellos blancos, bonitos, ese hablar cansado, profundo que me lee todo. Ayer se celebró el Día del Padre y destacamos la labor que realizan los jefes de hogar por levantar a sus familias. Conozcamos a continuación una historia ejemplo de ello. Su trabajo lo realiza en horarios rotativos. Él es evaluador de llamadas en el Sistema Integrado de Seguridad EQ911 de San Borondón. Aquí a veces hay alertantes que llaman estresados, nerviosos, en pánico, y nosotros tenemos que mantener la calma. Cristian Aguilera es padre de familia y tiene 2 hijas que por cosas de la vida nacieron con circunstancias similares, diagnosticadas como trastornos de déficit de atención e hiperactividad, además de características autistas.
Pruebas que en el camino se van superando con la compañía de su esposa, quien destaca su labor como jefe de hogar. Sí, me derrumbé, pensé que el mundo se me venía encima y gracias a él he podido superar con el apoyo, con su ayuda tanto física, moral, psicológica, emocional y el amor que le entrega en el hogar. Entonces, por eso hemos podido superar esto. Después de una jornada laboral, para Cristian el mayor premio es ser recibido por sus pequeñas niñas, con las que a pesar del cansancio comparte tareas escolares y también colabora en algunos quehaceres domésticos. Cristian, padre y esposo, señala que la familia es la fortaleza para llevar adelante cualquier situación adversa, como el diagnóstico de sus hijas. Jamás perder la fe, aprender los problemas, aprender de los errores y seguir adelante, sobre todo por el bienestar de la familia. Lo que yo espero es que algún día que mis hijas, Dios lo permita, puedan desarrollarse y tener un estilo de vida un poco normal, puedan conseguir un hombre como él. Como él, hay muchos padres en el mundo que trabajan duro para llevar el sustento a sus familias y ser ejemplo para sus hijos. Por ello rendimos un homenaje a ese jefe de hogar. ¡Feliz día, papá! Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Edwin Maldonado es el padre de Ramsés, un niño con habilidades artísticas y deportivas. Ser padre a tiempo completo es su vocación, por lo que considera que el mejor regalo para celebrar su día es ver a su hijo sonreír y alcanzar sus sueños. Como pintor, Ramsés cuenta ya con más de 1.200 acuarelas y en su faceta de nadador ha conseguido muchas medallas y se prepara para llegar a un mundial. Todo esto a sus 10 años, en los que ha contado con el respaldo total de su padre. Sí, se ha esforzado mucho para apoyarme mucho y muchas cosas más, porque él es, para mí, él es el mejor padre. Para Edwin Maldonado se trata de una relación basada en el amor y el respeto, pero sobre todo en el apoyo que como padre puede darle a su hijo. Entonces, fruto del tiempo que le he dedicado a Ramsés, es que Ramsés ha podido salir ahora en tantas actividades. Entonces dicen que es un niño genio, pero no es genio, es que es un niño bastante dedicado. Y también yo me dedico completamente a él. Y los papacitos que nos dedicamos a los hijos siempre son diferentes. Nos cuenta que es descomplicado y así recuerda los primeros años de Ramsés, en los que aprendió a ser padre soltero. Bueno, antes yo utilizaba traje, terno, corbata y ya dejé porque en un bolsillo andaba a llevar el biberón, en el otro los pañitos, en el otro la medicina, en el otro y andaba el terno así. Entonces dije nunca más. Conmigo fue a la guardería, fue a la escuela, fue a los primeros grados, hasta los 9 años y ahora está ya muy bien. Y yo soy un encantado. Yo creo que soy el padre más afortunado que puede haber. Evidencian mucha complicidad, pues son incontables las enseñanzas que aprenden juntos todos los días. Yo le he enseñado eso, que siempre uno tiene que hacer su mejor esfuerzo. Y en todas las actividades él hace lo mejor que puede. ¿Usted también hace su mejor esfuerzo como padre? Y yo si hago el mejor también esfuerzo y también me equivoco. Pero hago lo posible por equivocarme menos cada día. Lo que me dice todos los días es que haga mi mejor esfuerzo y que siga adelante. Por eso para ellos celebrar el Día del Padre tiene mucho significado. Más allá de los regalos está la certeza de tenerse el uno para el otro. Sofía Montoya, Ecuador TV. Las flores, la limpieza y pintura de lápidas y oraciones se convirtieron en las muestras de cariño más comunes para quienes recordaron el Día del Padre. Familias enteras concurrieron este domingo hasta los distintos cementerios del país a visitar al que en vida fue padre, esposo o abuelo. Las fotografías de su ser querido trajeron a la memoria los momentos vividos que a más de uno invadió de nostalgia. El expresidente de Ecuador, Abdalá Bucaram, realizó un mitin político tras 20 años de permanecer en el autoexilio en Panamá. A Bucaram Ortiz se lo acusó de actos de corrupción, entre estos el caso de la mochila escolar, peculado, entre otros. La llegada en helicóptero es una escena que se repite con el retorno del expresidente Abdalá Bucaram. Algunos ciudadanos que lo esperaban no recordaban la gestión política del exmandatario. ¿Sí se acuerda cómo fue la presidencia de él? Claro, claro. ¿Fue buena? Sí, sí fue buena. Sí. Como toda persona, ni buena ni mala. Un poquito hacia malo para abajo. En la tarima lo acompañaron sus hijos, la asambleísta de Fuerza Ecuador María Mercedes Cuesta e inclusive el expresidente Lucio Gutiérrez. Además estuvieron presentes amigos cercanos como Omar Quintana, entre otros. Quiero agradecer la presencia del ingeniero Lucio Gutiérrez, que ha venido
Tampoco faltó a la cita su hermana, la ex alcaldesa de Guayaquil, Elsa Bucaram, recordada por su desempeño en el Cabildo porteño en la entrega de juguetes de diciembre de 1989. Solo hago política porque yo sé que tú representas los ideales de un pueblo. Durante su discurso, Bucaram hizo referencia a los supuestos responsables de su destitución. Unas fuerzas armadas oligárquicas que se entregaron a un general que me traicionó. Finalmente, Abdalá Bucaram se refirió a la oligarquía y bailó en la tarima, tal cual lo hacía cuando se desempeñaba como primer mandatario. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Para parte de la población, el gobierno de Abdalá Bucaram es uno de los de más triste recordación. Expertos aseguran que convirtió a la política en un espectáculo circense. Sus presentaciones en la tarima, bailando, cantando y haciendo bromas, fueron causa para que la prensa internacional le dedique cientos de noticias y reportajes, a tal punto que se burlaban de las acciones del entonces presidente Abdalá Bucaram Ortiz. Gobernó nuestro país apenas 6 meses, desde el 10 de agosto de 1996 hasta el 6 de febrero de 1997. Bucaram fue sacado por una revuelta popular que contó con el apoyo del Congreso de ese entonces, que dictaminó su incapacidad mental para gobernar. Pese al poco tiempo que duró en el poder, su gobierno está considerado como uno de los más corruptos de la historia. Justamente su caída se debió, entre otras cosas, a las denuncias de corrupción en las aduanas, compra de insumos para la administración pública, mochila escolar, entre otras. Fuera del poder, Abdalá Bucaram se refugió nuevamente en Panamá, en un autoexilio que duró 20 años. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. La presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Raquel González, indicó cuáles son las funciones de la entidad ante los casos de corrupción registrados en el país. Además dijo desde cuándo el organismo trabaja de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado en estos temas. Estamos desde el mes de noviembre trabajando conjuntamente con la Fiscalía. Es más, el Consejo de Participación realizó un curso de capacitación para mejorar las capacidades de los jueces y fiscales y entre ellos los que están investigando el caso de Brecht. Estamos haciendo acompañamiento, no podemos duplicar atribuciones. Quien investiga es la Fiscalía. El Consejo de Participación promueve la participación ciudadana para que haga sus denuncias, demandas, pedidos para ser investigada y que sirvan estas como insumo para las autoridades competentes de investigar o de control. Noticias del mundo. Una persona murió y 10 resultaron heridas cuando un hombre de 48 años atropelló con una furgoneta a un grupo de peatones cerca de una mezquita al norte de Londres. El hecho ocurrió cerca de la 1 de la mañana de este lunes, cuando los fieles acababan de abandonar la mezquita tras las oraciones de medianoche del Ramadán. La policía investiga este caso como un acto terrorista. La primera ministra británica Theresa May indicó que el autor fue detenido y llamó a una reunión urgente del gabinete, ya que se trata del cuarto atentado en menos de 3 meses en ese país. Llega en un momento difícil de la vida después del ataque en el puente de Londres y después de la terrible problema de la torre de Grenfell. Pero lo que hemos visto es el heroísmo de los ciudadanos de a pie. En Colombia se le rinde homenaje a las víctimas que fallecieron en el atentado de este fin de semana. Otras noticias en el panorama internacional en este resumen. Con flores y velas encendidas, los colombianos rindieron homenaje a las 3 víctimas de la explosión en un centro comercial de Bogotá. La ciudadanía espera que estos actos no pongan en duda el fin del conflicto armado en este país. Quienes hemos luchado por la paz de Colombia, pues la vemos hoy, digamos, amenazada con este tipo de actos terroristas. El presidente Juan Manuel Santos dio detalles sobre la investigación, mientras que el representante de Francia de la Comisión de Naciones Unidas condenó el ataque. Nos tenemos que unir todas las naciones del mundo para combatir el terrorismo. El gobierno anunció que habrá una recompensa de 100 millones de pesos para quienes ayuden a dar con el paradero de los responsables del atentado.
Un ataque perpetrado presuntamente por yihadistas contra un complejo turístico de lujo cerca de la capital de Mali dejó 6 muertos. Entre las víctimas hay un soldado maliense y 5 extranjeros, de los que uno es una mujer de nacionalidad franco-gabonesa, pero se desconoce si se trata de civiles o militares. El complejo era muy visitado por el personal de Naciones Unidas. Irán lanzó misiles contra posiciones del autoproclamado Estado Islámico en Siria como represalia por el atentado terrorista en el Parlamento persa del pasado 7 de junio que dejó 17 muertos. La Guardia Revolucionaria iraní señaló que el ataque tuvo como blanco el centro de comandos de esta organización rebelde en la región de Deir ez-Zor. El régimen de Irán asegura que hay varios yihadistas muertos. La Organización de Estados Americanos OEA analizará este lunes la actual situación política y social por la que atraviesa Venezuela en una reunión de cancilleres previa a su Asamblea General número 47 que tendrá lugar este 21 de junio en Cancún, México. Esta sesión se retoma tras el encuentro del pasado 31 de mayo en Washington, que tuvo que suspenderse tras 5 horas al constatar que no había acuerdo posible entre las dos propuestas de resolución presentadas. Fanny Lara, Ecuador TV. 8 de la mañana, 4 minutos, una hora menos en Galápagos. Vane, así despedimos este servicio informativo. Así es, Abraham, del ámbito nacional e internacional, porque ya llega la comunidad. Le dejamos de inmediato con la situación del tiempo en nuestras principales ciudades. Excelente jornada para todos.